¿Cuáles son los desafíos técnicos que plantea hacer un test de usabilidad y registrar lo que hacen tus usuarios con tu diseño? Te invito a un nuevo capítulo de Los Martes son de UX y vamos a conversar sobre eso. Hola, ¿cómo están? Estamos en un nuevo capítulo de Los Martes son de UX. Queremos volver a agradecerles por los comentarios que nos han hecho llegar, a todas las personas que se han suscrito a nuestro canal en YouTube y especialmente a nuestra nueva amiga María Eugenia Cedeño. Ella es diseñadora UX UI. Es argentina, está partiendo en esto de UX y nos encontró el otro día en la calle, en realidad encontró a Rodrigo Vera, mientras veía uno de su minuto de fama de nuestros capítulos. Así que Rods claramente nos ha ganado a todos, consagrándose como el rostro al que reconocieron en la calle, cosa que a nosotros todavía no nos ha pasado. Así que saludamos a María Eugenia y a todas las personas que nos ven. Los invitamos a poder dejarnos sus comentarios, a sugerirnos sobre qué temas quieren que podamos hablar y también a leer nuestro blog donde profundizamos en algunos de los temas que abordamos en este programa. Hoy día vamos a retomar los test de usabilidad, pero vamos a abordarlo desde la perspectiva más técnica. ¿Cierto, Villegas? Cierto. Sí. Cierto Villegas, que sí. que es como ya nuestro gerente de desarrollo y tecnologías, nos va a contar hoy cómo hemos ido creciendo y aprovechándonos de la tecnología para poder hacer test de usabilidad que sean cada vez más fáciles de registrar, menos invasivos para las personas que vienen, porque a veces uno se marea un poco con tanta cámara y tanto dispositivo. Y lo primero que me gustaría preguntarte, Max, tiene que ver con cuáles son los desafíos técnicos que tiene el realizar un test de usabilidad. Hay que pensar que todo esto tiene que quedar un registro. Es como una de las premisas básicas de cuando se hace un test. Que queda un registro de audio, de video. Y no puede ser cualquier registro, porque tú podrías poner una cámara ya lejos que no se note indiscreta, pero necesitáis captar la pantalla. Cuando se hacen test en mobile o en teléfonos celulares, necesitáis también captar la pantalla. No es lo mismo el Android que el iPhone. Existen aplicaciones, si bien es cierto, que te permiten registrar lo que está ocurriendo en la pantalla. Todo eso tiene que ir sincronizado con un rostro. Tiene que ir a la par de lo que está expresando la persona y hablando la persona. Entonces, desde esa perspectiva presenta un par de desafíos en ese sentido técnico, que es grabar con más de un dispositivo y tener una cierta sincronización de las cosas que estáis grabando. Esa sincronización puede ser en el momento, digamos, o podría ser con una postproducción. El tema con la postproducción es que es más complejo porque requiere más tiempo. Entonces tú haces todos los tests, generas todas las grabaciones, todos los respaldos habidos y por haber, y después tienes que dedicarle tiempo, o sea, primero un tiempo de análisis, de observar 1, 2, 3 veces, las veces que sea necesario cada uno de los registros. Pero llega un momento que hay que unir estas piezas y mezclarlas para que quedara un solo video. Claro, porque ahí, al menos en el caso nuestro, cuando realizamos un test de usabilidad, entregamos el registro de cada uno de los tests realizados, pero también hacemos una especie como de resumen ejecutivo audiovisual, que eso también requiere de... Claro, pero eso es como ya el último proceso de producción o de postproducción. Entonces lo que te decía yo es que todos estos elementos habría que mezclarlos, o sea, mezclar la cámara que te está grabando la cara, mezclar lo que te está grabando el teléfono, mezclar alguno de los audios, digamos, seleccionar alguno de los audios, o tener un canal de audio externo, un tercer canal de audio, digamos, externo. Entonces mezclar.
Entonces, eso era más o menos lo que hacíamos hasta hace un tiempo atrás, los últimos test de usabilidad que hicimos el año pasado, si mal no recuerdo. Entonces era un proceso complejo, la mayor cantidad de tiempo uno se la dedica al tema del análisis. Entonces, después cuando llegaba el tema de la producción o de la postproducción de los videos, era un lío porque estábamos siempre a contratiempo. Entonces, investigando por ahí y por acá, como me gusta a mí, digamos, encontré con un par de software, empecé a buscar un par de software que me permitiera hacer esto en tiempo real. ¿Okay? Entonces encontré uno de ellos y empecé a grabar en los múltiples dispositivos que se conectan, vale decir, una cámara, una handicap, una Sony, la cámara del computador, o sea, el del FaceTime en este caso un Mac, y lo que está ocurriendo en la pantalla, y además con un teléfono conectado al computador, cosa que si el test es en el celular, acto seguido se cambia la escena y uno registra lo que está, switchea al canal. Nos pasó en este 3 semanas casi, en esta maratón de test que hemos estado, que además uno de los requisitos de un cliente era partir con un card sorting pequeño. Entonces eso además era otro escenario donde solo se está grabando el cenital del card sorting, y hay que estar haciendo estas intervenciones. Okay. Entonces hoy día lo que hemos logrado es eso, pues centralizar en una sola grabación. Entonces todo esto está en tiempo real y además esto nos permitió una cosa que fue como un añadido, digamos, un extra. Nosotros cuando hacíamos los tests o cuando hacemos los tests los transmitíamos por un cable que colgábamos y pasábamos todo piñufle por el techo, un cable como de 7 metros, 10 metros, y lo llevábamos hacia 2 televisores que estaban en la otra sala de reuniones que tenemos. Y eso además con un micrófono, con un audio, que no, todo eso se perdía, porque era una transmisión solo para poder verlos desde otro lugar, simulando lo que fuera una sala IESEL. Entonces, uno de los objetivos a todo esto, porque empezáis a llenar de cables, de cámaras, de cuestiones extrañas, era disminuir la cantidad o la presencia de elementos ajenos a lo que normalmente uno hace cuando ocupa un computador, que fuera lo más mínimo posible. Entonces, desde esa perspectiva nos quedamos solamente con el computador, con el teléfono enchufado y una sola cámara. ¿Okay? E hicimos desaparecer prácticamente los cables. Todavía hay algunos cables, pero ya pasan más discretos. Más discretos, claro. Y logramos hacer la transmisión mediante un sistema de streaming hacia cualquier dispositivo prácticamente. O sea, pasamos de un circuito cerrado en la propia oficina a un streaming a través de... Y eso redundó en una mejora sustantiva para nosotros, lo entendemos así, o nosotros lo entendemos así, que el cliente puede verlo en tiempo real independiente de donde esté. O sea, porque antes venían acá y nosotros le preparábamos lo regaloneábamos con galletitas y un cóctel y ese tipo de cosas. Tú mencionabas recién que hay menos cables en la mesa, hay menos, ya no hay micrófono, etcétera. ¿Cómo crees tú que eso aporta a la propia experiencia de la persona que viene a hacer un test de usabilidad? Porque muchas veces la gente que llega a hacer los tests con nosotros, que son usuarios finales de nuestros clientes, parten con el miedo de que se van a equivocar, está la dificultad que muchas veces es una maqueta de diseño, por lo tanto tiene elementos que no están activos en pantalla, y hace clic y no pasa nada. Entonces ahí me gustaría preguntarte, ¿cómo crees tú que esta nueva forma de hacerlo aporta o contribuye a la experiencia que esa persona tiene en términos de que no entiende muy bien para qué sirve? El objetivo es básicamente ese, porque que al hacer desaparecer un poquito la tecnología o todo este escenario, digamos, que se construye, al tratar de invisibilizarlo un poco, la persona se siente en un entorno más familiar, por decirlo. Es difícil porque llega a las 9, 10 de la mañana o a las 3 de la tarde a una oficina, etcétera. Nunca va a ser como si estuviera en su casa, eso está claro. Pero la idea es tratar de emularlo lo más posible. Entonces, el que desaparezcan las cámaras, que desaparezcan los cables, que desaparezca un montón de herramientas, ayuda. De hecho, conversábamos ayer nomás con Maximiliano Martín, que él ha sido parte del equipo que ha estado realizando los tests. La idea incluso de sacar el segundo observador fuera del lugar donde se realiza el test.
O sea, dejar solamente a la persona que guía solamente el guía, al que toma claro, nota. y no al que toma nota, porque además el que toma nota hoy día con esto puede en el computador estar observando, en un segundo computador, digamos, estar observando desde afuera del lugar, ¿ok? Y además haciendo los controles, por decirlo, si esto fuera como una especie de mini estudio de grabación, haciendo los controles de cuando cambia de, por ejemplo, a la vista de car sorting, a la vista de mobile o a la vista del desktop. Entonces eso entiendo yo que ayuda a mejorar la experiencia y a invisibilizar un poco toda esta parafernalia que uno levanta para poder captar toda esta situación. Ahora, hay que entender también que esto es caso a caso, pues no todos los casos son exactamente iguales. O sea, por ejemplo, ahora la próxima semana o 2 semanas vamos a hacer solo mobile. Entonces ya no vamos a estar transmitiendo, el contexto cambia, nosotros nos vamos a tener que trasladar, ya no va a ser a otro lado. Entonces, no siempre los tests se hacen de la misma forma o se van a ocupar exactamente las mismas herramientas. Nosotros hasta hace un tiempo atrás usábamos Camtasia. Tenía algunas ventajas porque te señala el clic y tiene algunas cosas. Entonces esto hay veces que uno gana por un lado y por otro lado tiene que ir cediendo un poquito porque no existe un software único que tenga todos los elementos completos para uno poder realizar el ideal, digamos. Y ahí, ¿en dónde identificas tú la oportunidad de innovación? ¿Es algo que tiene que estar pensando el equipo más técnico? ¿Es una responsabilidad compartida con el equipo de investigadores? O sea, yo creo que ¿Es la curiosidad propia de quienes hagan research? Yo creo que es lo último, la curiosidad de las personas que hagan research es una responsabilidad compartida. Aquí yo soy como el computín, por decirlo de alguna forma, entonces siempre ando pensando estas cosas y como que me toca hacerme cargo de esto, pero yo creo que también esto puede ser responsabilidad de cualquiera. Ahora, ¿cuál es la ventaja? Que lo que nosotros estamos haciendo lo estamos haciendo con herramientas que están a la mano. O sea, partimos haciéndolo las primeras grabaciones las hicimos con un celular. Creíamos que era la mejor opción. Nos dimos cuenta que no era una muy buena opción porque se pegaba, tenía un lag muy pesado, un buffer ahí, no sé. Entonces, desde esa perspectiva, a pesar de eso, son herramientas que están relativamente a la mano. O sea, el único elemento que hoy día nosotros estamos ocupando más o menos extraño es una cámara, una handicap, que tampoco es una gran cámara. De hecho, yo no quería ocuparla porque sentía que la calidad de grabación no era la mejor, digamos. Pero como probamos con un teléfono y no funcionó, tuvimos que empezar a ocupar la cámara. Y ahí empezó a funcionar todo súper bien, digamos. Entonces, cualquier persona podría... Es como el mashup de elementos, como la mezcla. Entonces, cualquier persona puede empezar a mezclar esto y tirarlo, no sé, grabar los distintos dispositivos. Existen una infinidad de software. Por ejemplo, nosotros para hacer los test de teléfono probamos una infinidad de software que permite tirar el iPhone o el Android al computador a través de Wi-Fi. Personalmente no nos gustó o después de analizarlo un rato no nos gustó porque también tenía un desfase, entonces tú ibas más lento de lo que la persona va hablando en el fondo. Entonces el objetivo fue, o sea, no el objetivo, la necesidad fue enchufar todo al computador. Porque ahí también el valor del registro tiene que ver con que es lo más fidedigno respecto de la experiencia que la persona está teniendo en el propio ejercicio. O sea, claro, tiene que ser lo más natural y desde ahí la coincidencia de pantalla con relato. O sea, eso es para el observador. Claro. Eso es para el observador. El observador tiene que entender y ver una cosa más o menos coherente, ¿no? Claro. Ahora, pasa también que de repente, no sé, el computador o el teléfono estaba muy sobrecargado ya mucho rato grabando y la grabación se te empezó a trancar, se te llenó el buffer, no sé. Y no quedó bueno el video. Eso pasa con esta tecnología, con la otra, puede pasar eventualmente con cualquiera. Y ahí es importante también preocuparse de hacer pruebas previas. O sea, yo estuve prácticamente 2 semanas antes, o sea, ya venía desde como 3 o 4 meses antes haciendo algunos pequeños experimentos, pero una vez que tuvimos fecha para hacer estos tests,
estuve 2 o 3 semanas antes haciendo pruebas bastante intensivas porque en el fondo necesitaba asegurarme de que todo fuese a funcionar de manera más o menos fluida. Claro. Y, por ejemplo, yo cometí un error que en último minuto cambiamos un computador y creyendo que tenía las mismas capacidades y no tenía las mismas capacidades. ¿Okay? Entonces eso obligó a reponer el computador originalmente que tenía más capacidades. Y era una diferencia mínima por RAM, disco duro, todos eran muy similares, eran 2 Mac de última generación. Lo que pasa es que uno tenía 2,4, 2,3 GHz o megahertz de CPU y el otro tenía 3,2. Y esa era toda la diferencia. Y a lo mejor alguna otra cosa pequeña a nivel de configuración o de setting de los software que estábamos ocupando, pero que para las características de los videos que estábamos realizando no debiese haber no debiese haber tenido un impacto tan importante. Y ya para ir cerrando, ¿qué recomendaciones le harías tú a las personas que hacen este tipo de test y que hacen registro en video? ¿Qué cosas no se le pueden escapar? Recién mencionabais hacer pruebas antes, tener claridad como de los equipos que se requieran y de los software. ¿Hay algo más que no estemos haciendo y que te gustaría que el equipo hiciera? A ver, primero es repetir eso, hacer pruebas y probar distintos equipos, o sea, probar con distintas situaciones. No todos los Android se comportan igual. Yo, por ejemplo, tengo pendiente el hacer una prueba con un Android más antiguo porque el conector con el que probé era un USB Type-C y no he probado con el micro USB, digamos. Entonces tengo que ir y probar esa pero no tengo el conector todavía, lo encargamos y todavía no ha llegado. Entonces esas cosas de repente, por pequeñas que sean, hacen grandes diferencias. El video a lo mejor no sale todo lo fluido que uno quiere. Entonces lo primero es hacer pruebas. Lo segundo es entender bien cuáles van a ser los requerimientos. Aquí hay una directriz que la pone el equipo de investigación o de research, o como quieran llamarlo, el investigador que hace el estudio, y él es el que tiene que marcar la línea, o ese grupo de personas o ese equipo es el que tiene que marcar la línea de lo que se va a hacer y cómo lo pretenden hacer y cuáles son los requerimientos imprescindibles que están planteando hacer o que están planteando cumplir. Claro. Y en función de eso hacer la selección, por ejemplo, del software de grabación o del tipo de grabación. Yo creo que eso es como lo básico. Te agradezco a ti primero porque de verdad que ha estado meses ideando una manera de poder hacer mejores test de usabilidad en términos de poder registrar lo más fidedignamente posible lo que la persona y la pantalla viven, digamos, cuando hacemos estos procesos de evaluación y de diagnóstico. Agradecerles también que nos hayan acompañado en un nuevo capítulo de Los Martes son de UX. No sé qué tema viene la próxima No sabemos. semana. No sabemos. Vamos, o sea, yo puedo porque estoy detrás que también. además el director de este programa, entonces es raro de entrevistar. Claro. Vamos a hacer algunos cambios, vamos a empezar a incorporar más personas, creo que lo habíamos adelantado, más personas que del equipo. Al principio nos habíamos propuesto hacer 4 capítulos, con hoy día llegamos al 8º. La audiencia ha ido subiendo, bajando, subiendo. Nadie todavía se encuentra una persona en la calle que nos reconozca, excepto Rods, pero claro. De ahí para nosotros es súper importante el feedback, con que nos sigan en el canal o con que le den like a los videos. Pero vamos a hacer algunos pequeños ajustes y algunos pequeños cambios, empezar a tratar de profesionalizarlo un poquito más, porque esto partió bien como un experimento y fue como, ya, hagámoslo y ahora. Y ahora tenemos que seguir. Y ahora tenemos que seguir. 8 capítulos después tenemos que seguir, pero como les comentaba Max, vamos también a incorporar a otros profesionales de nuestro equipo. La idea es abordar más contenido sobre research, la importancia de la investigación, que es una de las cosas que a nosotros nos mueve mucho, también de la gestión desde UX, cómo armamos equipo, cuáles son los roles, cómo distribuimos tareas, etcétera. Así que se vienen algunos cambios a contar del capítulo 9, que sí o sí, dada esta frecuencia, va a estar la próxima semana en nuestro canal de YouTube.
Les agradezco de nuevo, Max. Gracias por habernos contado, participado en este programa. Y nos vemos la próxima semana en otro capítulo de Los martes son de UX.